Hola a todos, les habla Carlos Villalobos desde Alajuela, Costa Rica. En este video veremos algunos principios básicos del diseño experimental. Desde el punto de vista del análisis estadístico, el diseño experimental se compone en dos secciones: la parte de diseñarlo y determinar cómo se va a ejecutar el experimento, y la parte del análisis estadístico de los resultados. Para realizar este análisis y diseño, en primera instancia vamos a repasar los conceptos básicos de este diseño experimental, de cómo yo genero el diseño. Y tiene tres principios básicos: la aleatorización, la replicación o réplicas y el bloqueo. Adicionalmente, más adelante también veremos un ejemplo de cómo puede aplicarse el diseño experimental en la industria. Recordemos que el diseño experimental es un proceso que puede ser aplicado tanto a los servicios como a la manufactura. Cada una de las corridas del diseño experimental se debe correr o ejecutar de forma aleatoria. Desde el punto de vista de análisis estadístico, esto nos permite o se busca que cada una de las observaciones sea aleatoria e independiente, una variable aleatoriamente distribuida e independiente. Y cuando se ejecuta el diseño experimental de forma aleatoria, generalmente se cumple este supuesto. Adicional a esto, hay situaciones donde hacer corridas aleatorias puede ser complejo. Entonces puede no necesariamente que se ejecute de esta forma. Las réplicas o replicación se refiere al concepto de realizar mediciones en la misma combinación experimental. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un proceso que tiene una temperatura y una velocidad, por ejemplo, una temperatura 1 y una temperatura 2, una velocidad 1 y una velocidad 2, una combinación es temperatura 1 con velocidad 1. Otra combinación es temperatura 1 con velocidad 2. Entonces, una réplica es la corrida del experimento en una combinación específica de esos factores o niveles de los factores. Entonces, cuando yo hablo de que un experimento tiene tres réplicas, es que se corre tres veces en esa combinación. Pero atención, de forma independiente y aleatoria. ¿Qué significa esto? Que cuando yo genero mi experimento, puede ser que primero corra la combinación 1, después la combinación 2, después la 4, después la 1 de nuevo, hasta hacer tres réplicas, tres veces en la misma combinación. Claro, hay que tener cuidado con respecto a lo que significa repeticiones. Una repetición o medidas repetidas significa que yo pongo los valores de mi proceso, mi experimento, por ejemplo, velocidad 1 y temperatura 1, y hago tres mediciones en esa combinación. Esos son mediciones repetidas. El cuidado que hay que tener es que en estas mediciones repetidas solo me va a ayudar a medir variabilidad entre las mediciones, de repente asociado al sistema de medición. Pero cuando yo hago réplicas y las hago de forma aleatoria e independientes, lo que busco es hacer una estimación de la variabilidad tanto entre las combinaciones o niveles de los factores como dentro de los mismos. El bloqueo o la formación de bloques en el diseño experimental se utiliza para bloquear factores que se conocen como factores perturbadores. Los factores perturbadores son aquellos que podrían influenciar la variable de respuesta, pero no necesariamente en los cuales estemos interesados. Por ejemplo, si tenemos un experimento que incluye algún químico, de repente algún reactivo o algo así, y por la cantidad de corridas que tenemos que hacer, no tengo la suficiente cantidad de reactivo del mismo lote, de repente voy a utilizar lotes diferentes. Entonces, si yo considero que podría existir variabilidad debido a la diferencia entre lotes, eso es lo que puede ser un factor perturbador. Entonces, lo puedo bloquear anticipadamente, pero no necesariamente mi interés está en estudiar el factor lote. Ahora bien, imaginemos una situación donde tenemos una máquina, una selladora. Por ejemplo, en los dispositivos médicos le llamamos pouch sealer, porque lo que hacen es sellar un pouch y el pouch es como la bolsita donde se mete el dispositivo. Entonces, imaginemos que esta selladora tiene dos características o factores principales, que son la temperatura y el tiempo de sellado. Entonces, tratamos de hacer un experimento para determinar qué valores de temperatura y qué valores de tiempo nos dan el resultado esperado. Y el resultado esperado generalmente en este tipo de procesos es la fuerza
de tensión necesaria para abrir la bolsita. Entonces, imagínese que usted prueba diferentes combinaciones de temperatura y tiempo para encontrar dónde esa bolsita o ese pouch abre en los valores correctos. Entonces, imagínese que este proceso tiene dos factores, la temperatura y el tiempo. Aquí les comparto la temperatura en dos niveles, 20 y 40, y el tiempo en dos niveles, 40 y 80. Entonces, como pueden ver en la imagen, estamos hablando de que existen cuatro combinaciones de estos dos factores. Cuando tenemos la temperatura en 20 y el tiempo en 40, cuando tenemos la temperatura en 40, el tiempo en 40, temperatura en 20, tiempo en 80, temperatura en 40 y tiempo en 80. Hay cuatro combinaciones. Entonces recordemos que cuando yo hago una corrida completa, una réplica, es cuando hago una prueba en cada uno de esos niveles o combinaciones de los factores. Cuando hago más de una réplica es porque aleatoriamente vuelvo a repetir en esa combinación de factores. Entonces, imagínense que este diseño se hace para determinar qué niveles de temperatura y tiempo nos dan el mejor resultado en la fuerza de tensión de ese sello. Entonces, lo que hace uno es experimentar y después optimiza y determina qué valor entre temperatura entre 20 y 40 y qué valor de tiempo entre 40 y 80 te da el resultado esperado de la fuerza de tensión o de tracción para abrir el pouch.